Muy buen día tengan todos. El día de hoy vamos a tratar en función a los temas del módulo de dibujo técnico, el punto de bases de dibujo técnico. En él vamos a tratar de identificar cada uno de los elementos utilizados para el trazado de líneas, para el diseño de objetos. Al mismo tiempo vamos a conocer también algunos normas, algunos tipos de normas en función de formatos. Asimismo, vamos a conocer las descripciones técnicas para el diseño de los formatos A4 que nosotros trabajamos siempre dentro de los talleres del INTECAP. Entonces, vamos a iniciar ya, vamos a conocer en primera instancia lo que es dibujo. En la realidad, nosotros sabemos que dibujo no es nada más que la expresión de diferentes tipos de objetos, pero cuando hablamos de manera general de dibujo, este se clasifica en dos tipos. Tenemos el dibujo artístico y tenemos el dibujo técnico. Ambos tienen la peculiaridad de expresar objetos. Sin embargo, lo que es el dibujo artístico hace que las personas representen en algún momento ideas, pensamientos y sentimientos y los plasman mediante diferentes tipos de técnicas. Entonces ahí es donde nosotros vemos la expresión de dibujo artístico. Sin embargo, tenemos otra categoría que se llama dibujo técnico y en ella las personas tratan de dibujar los objetos tal y como son en la realidad. En este tipo de dibujo nosotros expresamos objetos que cotidianamente utilizamos, pero tratamos de plasmarlos en un formato, en una hoja o en un elemento, tal y como realmente son en la realidad. Por ejemplo, podemos dibujar una taza, podemos dibujar un teléfono, podemos dibujar una silla, y la característica es que vamos a dibujar cada uno de los detalles que este elemento tiene como lo es en la realidad. Al mismo tiempo, se dibuja las características que tengan totalmente de manera idéntica y se plasman en él las dimensiones específicas de manera de que no caiga en un tipo de error y manteniendo el punto específico es en función al realizarlos tal y como son de manera real. Entonces, cuando hablamos nosotros de dibujo técnico, tenemos estos dos tipos, dibujo artístico, perdón, cuando hablamos de dibujo, tenemos la categoría de dibujo artístico y dibujo técnico. En esta ocasión, nosotros nos vamos a enfocar mucho en el dibujo técnico, en sus características, los diferentes tipos de proyecciones, pero uno de los aspectos importantes antes de realizar cualquier tipo de dibujo técnico se desglosan en esta diapositiva. Por ejemplo, las características más importantes del dibujo técnico y que nosotros debemos de tener en cuenta antes de poder realizar cualquier tipo de proyección es, por ejemplo, la exactitud, la precisión y la limpieza. Si nosotros guardamos muy bien estas tres características, es como una fórmula que nos va a permitir a nosotros poder realizar dibujos eh, tal y como son requeridos bajo las normas de dibujo técnico. Cuando nosotros hablamos de exactitud, vamos a tener en cuenta que cuando plasmamos dibujos, estos son plasmados con medidas. Y cuando hablamos de exactitud, significa que si el objeto tenía 45 milímetros, nosotros tenemos que dibujar una línea exacta de 45 milímetros. Si vamos a dibujar un círculo con un diámetro de 20 milímetros, ese círculo tiene que tener exactamente el diámetro de 20 milímetros. Y este caso, o en este caso la exactitud, va en función al dimensionado, a las dimensiones, a las distancias y medidas que poseen cada uno de los objetos que nosotros vamos a estar trabajando. Cuando hablamos de precisión, muchas veces la precisión se plasma en la intersección de líneas. Vamos a hacer un pequeño ejemplo, ¿verdad? Supónganse que trabajamos nosotros con una línea recta y de manera semejante trabajamos con una línea perpendicular. La precisión en este caso hace referencia a que nosotros al momento de trabajar las líneas, tal y como se ve acá, la intersección de ambas quede casi que perfecta. Si ustedes pueden notar acá, tenemos un sobrante, este sobrante que tenemos acá,
Y eso hace que nuestro dibujo tenga falta de precisión, ¿verdad? Entonces, la precisión va muy ligada a la intersección de líneas, también al espesor de las líneas. Muchas veces hay dibujos que tienen líneas un poco más delgadas que otras y para ello utilizamos diferentes tipos de lápices. Al mismo tiempo, la presión que nosotros aplicamos al realizar estas líneas juega un papel muy importante en el punto en el que nosotros queremos trabajar precisión. Y por último, la limpieza. Cuando nosotros hablamos de limpieza, en la realización de dibujo técnico nos va a favorecer a lo que conocemos como nitidez. La nitidez es uno de los aspectos más importantes en el diseño de cualquier tipo de dibujo. Se hace importante que los dibujos salgan totalmente impecables, que no lleven manchas, que no lleven puntos en donde ustedes probablemente hicieron trazos y no los borraron adecuadamente. Hace referencia también a utilizar instrumentos de dibujo técnico y que ellos estén limpios, ¿verdad? Normalmente nosotros utilizamos escuadras y reglas, así como tableros plásticos, y lo que se hace antes de utilizarlos es lavarlos, ¿verdad? Más adelante vamos a ver las escuadras y se van a dar cuenta que las escuadras en preferencia son escuadras transparentes y pues ellas tienen la característica de poderse lavar en el momento en el que ustedes la necesiten. Tenemos que tener en cuenta de que cuando hacemos trazos de líneas, pueden ser a tinta o a lápiz, siempre van a quedar residuos y esos residuos quedan en los instrumentos. Entonces, cuando utilicemos instrumentos, de preferencia, siempre hay que limpiar. Se pueden lavar o pasarles paños húmedos de manera de que pueden quitarle todo el residuo que han generado en sus dibujos anteriores. De igual forma, todo el entorno de trabajo debe de estar limpio. Si van a usar mesa de trabajo, mesa de dibujo, tiene que estar limpio. Si van a utilizar tablero, de igual forma debe de estar completamente limpio. Y más que nada, nuestras manos también deben de estar limpias. Es una práctica adecuada, siempre antes de efectuar un dibujo técnico, poder lavarse las manos y comenzar nuestro dibujo totalmente limpio. Entonces, las características para poder realizar un dibujo técnico profesional hacen referencia a estos tres puntos: exactitud, precisión y limpieza. Entonces, hay que tenerlos muy en cuenta, son aspectos que siempre se van a estar evaluando y hacen referencia a la importancia de un buen dibujo técnico. También pues la idea principal es que ustedes conozcan cada uno de los elementos e instrumentos que se utilizan. Es probable que ustedes ya los conozcan y si no conocen ningún elemento, pues no tengan pena. Ya ustedes van a hacer diferentes tipos de ejercicios en donde van a poder conocerlos y donde también los han identificado. Entonces, uno de los primeros elementos que nosotros utilizamos muy comúnmente cuando trabajamos dibujo técnico es la regla T. Las modalidades de regla T, pues vamos nosotros a verlas más adelante. Y este elemento, su función principal, tal y como se establece en este punto, es fijar escuadras y hojas en el plano de trabajo, ¿verdad? Cuando ustedes van a dibujar, la regla T es el elemento principal para poder escuadrar esa hoja y que todas las líneas salgan rectas. También es un elemento base para la fijación de escuadras y el trazado de líneas verticales, horizontales, oblicuas y de cualquier tipo en el momento en el que se proyecta cualquier tipo de dibujo. Tenemos de igual forma las escuadras, estas son de diferentes tipos. Normalmente uno cuando compra las escuadras vienen incluidas en un juego geométrico, trae transportador, trae regla graduada. Sin embargo, también podemos encontrarlas de forma personal. Más adelante vamos a conocer sus nombres y los ángulos específicos que estas utilizan. Sin embargo, su función principal o el punto específico de las escuadras es el trazado de líneas oblicuas en ángulo, ¿verdad? Con este elemento nosotros vamos a poder trazar líneas en diferentes tipos de ángulos y en diferentes tipos de trayectorias, ¿verdad? También tenemos los lápices. Los lápices son muy importantes. Cuando hablamos de lápices existe una categoría bastante grande.
¿verdad? Y ustedes saben que el lápiz es el punto más importante en la utilización y realización de dibujo técnico. Él lo que va a hacer es realizar el trazo, plasmar el dibujo y lo que nosotros realmente estamos diseñando en él. También tenemos los rapidógrafos. Los rapidógrafos, también conocidos como estilógrafos, nos ayudan a definir cada dibujo y dar precisión en el diseño. Muchas veces nosotros hacemos el bosquejo a lápiz, pero ya lo realzamos y le damos esa precisión de diseño con el rapidógrafo. Y hay que tener en cuenta de que rapidógrafos, si ustedes pueden observar acá, hay de diferentes tipos en función a sus diámetros. Ahorita vamos a empezar a conocer cada uno de ellos. Algunos de los elementos extras que también utilizamos en dibujo técnico, por ejemplo, son los borradores. Ya saben ustedes que un borrador se utiliza para eliminar trazos no deseados. Supongamos que realizamos una línea y esa línea no era la correcta, podemos eliminarla. Tenemos los escalímetros. Acuérdense que dibujo técnico, tal y como lo definimos hace unos segundos, sabemos que es realizar un dibujo tal y como lo es en la realidad. Por ejemplo, si yo les digo dibujen una mesa, ustedes van a tener que dibujar la mesa completa en nuestro formato. Pero supongamos que ustedes tienen un formato carta, un formato oficio, ustedes van a decir, en una hoja carta no cabe la mesa, ¿verdad? Y entonces para eso utilizamos los escalímetros, para reducir sus dimensiones a una proporción escalar, ¿verdad? Las escalas son de ampliación, de reducción, y en el que nosotros vamos a poder disminuir las medidas de un objeto para que me pueda caber en un formato, o si es muy pequeño, aumentar las dimensiones para poder visualizarlo de mejor forma en el formato. Esa es la función del escalímetro. El compás es un elemento que se utiliza para poder trazar círculos. Los compases pues pueden ser ordinarios, también hay compases tipo profesional, ¿verdad? Y pues la función específica es el trazado de círculos. También en dibujo técnico es muy común la utilización de plantillas. Acá nosotros vamos a poder tener plantillas francesas, plantillas de círculos, plantillas de elipses. Y estas plantillas lo que hacen es tener diseño de figuras con medidas ya establecidas. Supongamos que nosotros necesitamos dibujar un círculo con un diámetro de 2 centímetros. Entonces utilizo mi plantilla de círculos y busco la medida específica y lo trazo. Puede ser más versátil. La verdad es que es más versátil en la utilización de compás, ¿verdad? Sin embargo, el compás y las plantillas de círculos son dos instrumentos diferentes. Con el compás puedo hacer los círculos, pero la plantilla de círculos, por ejemplo, tiene medidas más pequeñas de círculos, como las ven acá, que el compás es un poquito difícil. Hay extensiones para compás para hacer círculos más grandes, como por ejemplo esta que ven acá, y también hay compases para poder hacer círculos pequeños. Entonces hay que tenerlo en cuenta y esto se va a identificar según la característica de dibujo que ustedes vayan a estar realizando. Entonces, estos serían algunos de los elementos básicos de dibujo, ¿verdad? Reglas, escuadras, lápices, rapidógrafos, borradores, escalímetros, compás y plantillas. Este fue el punto inicial, quería que los conocieran de manera general y pues en este momento vamos nosotros a profundizar en ellos. El primer punto o el primer elemento que me interesa que conozcan muy bien es la regla T. Como nosotros dijimos, la regla T cumple la función de escuadrar hojas, ¿verdad? Y también se utiliza para poder disponer en ella lo que son las escuadras. Y en el momento en el que nosotros la utilizamos, podemos ya trazar diferentes tipos de líneas de manera recta. Solo que las reglas T, según su diseño, se clasifican en dos. Por ejemplo, ustedes pueden ver aquí la primera regla T. Esta es una regla T de cabeza móvil, perdón. Y aquí tenemos en la figura número 2 también una regla T de cabeza móvil. Sin embargo, aquí la figura número 3 me expresa una regla T de cabeza fija y aquí
tenemos una regla T también de cabeza fija. ¿Cuál es la variante de las reglas? Para iniciar, vamos a poder identificar las partes de la regla T. En primera instancia, nosotros tenemos la cabeza, ¿verdad? Y tenemos el cuerpo de la regla. El cuerpo normalmente trae una escala. La escala está en centímetros y algunas también la poseen en pulgadas, ¿verdad? Eso va a ser en función de dónde nosotros la utilicemos. Nosotros aquí en Guatemala utilizamos reglas con una escala plasmada en centímetros. Y hay que tener en cuenta que la unidad de medida base y estándar para realizar dibujo técnico es en milímetros, ¿verdad? Entonces son aspectos muy importantes a tener en cuenta. Entonces, de preferencia, cuando ustedes consigan reglas T, verifiquen que la escala que posee ella sea en centímetros. Ahora, según su diseño, ya vimos que las reglas T pueden ser de cabeza móvil, como las vemos aquí en la parte superior, y de cabeza fija, como las que están acá en la parte inferior. Las de cabeza móvil permiten que el cuerpo de la regla pueda cambiar su posición y nos va a permitir trazar líneas con diferentes tipos de ángulos. Si ustedes pueden observar, en la cabeza de esta regla tiene un pequeño transportador y ese transportador me permite, por ejemplo, cambiar la posición de la regla más o menos así, o cambiarle la orientación hacia abajo. O sea, la regla no es estática, es móvil y la puedo mover de un lado a otro para poder generar líneas oblicuas. Eso es si yo lo considero necesario, ¿verdad? Una de las recomendaciones es, a mi gusto, no utilizar las reglas de cabeza móvil porque a veces se daña en la cabeza, o nosotros no podemos percatarnos de que esté totalmente recta y nuestros dibujos van a salir torcidos. Entonces, en preferencia, a mí me gusta utilizar las reglas de cabeza fija. Ellas ya vienen escuadradas, totalmente escuadradas, si ustedes se dan cuenta, ya vienen escuadradas. Y lo único que vamos a hacer es utilizarlas para el trazado de líneas horizontales y disponer en ellas escuadras. Las de cabeza móvil son muy versátiles, pero el cuidado es muy importante. Tenemos que tener mucho cuidado al utilizarlas, ponerlas en espacios en donde no tengan riesgo a golpearse, para que en ningún momento tengamos problemas al calibrar la medida del ángulo que vamos a estar trazando, ¿verdad? En materiales de construcción, actualmente es muy versátil el diseño. Por ejemplo, hay reglas de metálicas, totalmente, hay reglas de madera, hay reglas de aluminio y también hay reglas de plástico. Normalmente uno compra estas reglas a comodidad económica, también por estilo, pero por la recomendación, o si ustedes quieren guiarse por una recomendación, en preferencia podríamos utilizar las reglas de plásticas, puesto que nos van a permitir poder limpiarlas sin ningún problema. Vamos a poder lavarlas en algún momento y no va a generar ningún tipo de problema. En caso de las reglas de madera, no podríamos lavarlas, ¿verdad? Se arruinaría la madera y tienden a mancharse muy fácilmente. Las reglas de metálicas y las de aluminio, si ustedes no las cuidan bien, tienden a doblarse y entonces cuando ustedes ya quieren trazar dibujos ya no pueden hacer líneas rectas. Entonces, cualquiera de los instrumentos es ideal, sin embargo, el cuidado es el importante, ¿verdad? Algunas personas no tienen el cuidado necesario y entonces ahí hay un problema bastante grande en cuestión de que mi dibujo salga preciso y salga exacto y tenga nitidez. Acuérdense que esos son los tres aspectos que vamos a nosotros a tener en cuenta en esta ocasión. Segundo punto, hablamos del tablero. El tablero es la superficie de trabajo. Nosotros vamos a disponer nuestras hojas para poder dibujar. Tableros hay de diferentes tipos, ¿verdad? Hay mesas, como ustedes los ven acá, mesas para dibujo. Son utilizadas ya por arquitectos, estudiantes de dibujo técnico profesional. Y tenemos tableros portátiles, ¿verdad? Estas son mesas y estos son tableros portátiles. En cuanto a tableros portátiles,
Nosotros normalmente utilizamos tableros de madera y hay unos, por ejemplo, acá en Guatemala trabajamos mucho con los tableros de madera aglomerada recubiertos con una capa de vinil. Cualquiera de ellos es muy necesario en su utilización y se hace ideal. Lo único, una de las recomendaciones más grandes que yo puedo darles es que, independientemente del tablero que ustedes tengan, es importante que nunca arruinen la superficie. El tablero es liso, ¿verdad? Y hay personas que dañan la parte lisa. Entonces, si el tablero pierde esa parte lisa, cuando ustedes dibujen se va a manchar la hoja. Entonces hay que percatarse que el tablero esté totalmente liso, liso, liso. No mancharlo, no dejarle caer ningún elemento, limpiarlo con mucho cuidado, no golpearlo, para que mis dibujos salgan nítidos. Para apoyar la precisión y exactitud hay que tener en cuenta de que el tablero esté a escuadra, que esté totalmente recto. En algunas ocasiones nos venden tableros de madera, pero no están escuadrados. Y si un tablero no está escuadrado, las líneas nos quedan torcidas. Entonces hay que tener en cuenta de que cuando nosotros compramos un tablero, tiene que estar totalmente escuadrado. Es uno de los puntos más importantes en su compra. Las escuadras. Las escuadras son reglas con diseño triangular, ¿verdad? Una es parecida a un triángulo isósceles, como el que está acá, y la otra es parecido a un triángulo rectángulo. Las escuadras en dibujo técnico tienen dos funciones muy importantes. Trazar líneas verticales y trazar también líneas oblicuas. ¿Qué es una línea oblicua? Una línea oblicua es una línea que está dibujada en inclinación. Tiene una inclinación específica. Entonces, se hace importante que las escuadras, ¿verdad? Al momento de utilizarlas, pues evitemos siempre golpearlas, evitemos siempre dañarlas de cualquier manera, mantenerlas siempre limpias. Normalmente uno compra juegos geométricos en las librerías, compra juegos geométricos y las reglas vienen escaladas, traen medidas, ¿verdad? Pero las escuadras que en preferencia se podrían llegar a utilizar son escuadras transparentes, ¿verdad? Porque nosotros utilizamos el escalímetro o una regla graduada para medir y las escuadras específicamente solo para el trazado de líneas, ¿verdad? Entonces, de las escuadras tenemos dos. Una se llama cartabón. El cartabón es la que se parece al triángulo rectángulo. Esta que está aquí, esta primera escuadra que ustedes pueden ver acá, se llama cartabón. Y la escuadra que parece un triángulo isósceles se llama simplemente escuadra. O sea, esta es la que se llama escuadra y la escuadra que tiene forma de triángulo rectángulo se llama cartabón. Esa es la forma técnica de poder identificar cada una de estas escuadras. Entonces, tenemos la escuadra y el cartabón únicamente. Sus ángulos. Las escuadras, cada una de ellas, como tiene forma triangular, posee tres ángulos de manera específica. Estos ángulos me permiten a mí trazar líneas en sus valores. Por ejemplo, la escuadra, ¿verdad?, tiene tres ángulos. El primero de ellos es un ángulo de 90, tal y como ustedes lo ven acá. Tiene un ángulo de 45 y aquí tiene un ángulo repetido de 45. ¿Qué significa? Que si yo quiero utilizar la escuadra y quiero tirar una línea de 45, utilizo cualquiera de estas superficies, ¿eh? Y ahí yo estaría generando líneas oblicuas a 45 grados, ¿verdad? También puedo ponerla en esta posición y puedo trazar líneas a 45 grados. Sin embargo, en esta posición también me permite, miren, trazar líneas verticales, ¿verdad? El cartabón me permite trabajar líneas verticales, trabajar líneas a 60 grados y, como tiene un ángulo de 30 grados, también me permite realizar trazos de líneas oblicuas a 30 grados, ¿verdad? Entonces, las escuadras podríamos decir que tienen tres tipos de ángulos. Tenemos un ángulo de 90, un ángulo de 45
de 60 y de 30. Perdón, son 4 tipos de ángulo, ¿verdad? Entonces, el cartabón tiene un ángulo de 90, 60 y 30, y la escuadra tiene un ángulo de 90 y dos ángulos de 45. Son puntos importantes que tenemos que tener en cuenta. Como siguiente punto, vamos a ver los lápices de dibujo técnico. Ustedes saben que los lápices se utilizan para trazar específicamente las líneas que van a dar origen al dibujo. Cuando hablamos de lápices, su categoría es muy grande, demasiado grande. Los lápices están hechos de grafito con arcilla, y la mezcla de grafito y arcilla hace que en un momento la mina sea un poco dura o bastante blanda. Y ustedes saben que las minas están recubiertas por madera. Entonces, una de la clasificación bastante interesante que nosotros tenemos aquí es, por ejemplo, los lápices que van desde la categoría 8H hasta la categoría 8B, ¿verdad? Esos son los lápices comunes utilizados en dibujo técnico y en dibujo artístico. Ahora, si ustedes pueden observar esta imagen, podemos ver que la categoría de lápices que va desde la 8H hasta la B son lápices utilizados en dibujo técnico. Por ejemplo, el lápiz 8H, 7H, 6H, 5H, 4H, 3H, 2H, el H, el F, el HB y el B. Todos estos son lápices para dibujo técnico. Son lápices cuya característica es que su mina es dura. Tenemos una mina dura. Su mezcla de arcilla en proporción a grafito es que tienen más arcilla que grafito, y eso hace que el lápiz sea más duro. Entonces, según el dibujo que nosotros vayamos a utilizar, puede que utilicemos un 6H, un 4H, un F, ¿verdad? Aquí tenemos el lápiz F y el HB, que dice que son lápices medios. Estos son lápices utilizados para realizar líneas de contorno general, el F y el HB. También tenemos los lápices que van desde la serie H, miren, H, F, HB, B, 2B, 3B, 4B, 5B, hasta el 8B. Estos son lápices suaves, tienen más grafito que arcilla y son utilizados para dibujo artístico, ¿verdad? Y para diseño en general, podemos tomar los lápices del 4H al 6B, ¿verdad? Para diseño en general. Entonces, aquí vemos una de las categorías más importantes de los lápices, ¿verdad? Todos los que tienen H son lápices duros. Los que tienen la letra B, acompañada de su código, ¿verdad? Son lápices blancos. Entonces, según las categorías del dibujo, tenemos que saber escoger el tipo de lápiz. Por ejemplo, si van a hacer líneas guía, líneas nada más que van a servir para identificar una línea, pero no son líneas definitivas, pueden utilizar un lápiz 6H, líneas guía. Pero si ya quieren establecer una línea de contorno general, pasamos al lápiz F o al HB. Y eso va a ser según los requerimientos que nos van a estar indicando, ¿verdad? Tenemos también el rapidógrafo, muy conocido como estilógrafo, y pues el rapidógrafo se utiliza para poder darle diseño y acabado estético a nuestros dibujos ya plasmados, ¿verdad? También tienen un tercer nombre, se les conoce como plumas técnicas. Y pues los rapidógrafos lo que van a hacer es realzar el contorno general del dibujo que nosotros estamos plasmando. Y algo muy importante es que cuando hacemos dibujo técnico, en algún momento necesitamos trazar líneas delgadas como gruesas. Y en el lápiz podemos nosotros calcular esa parte. Si yo quiero líneas gruesas, pues presiono un poquito más el lápiz. Si yo quiero líneas delgadas, afilo el lápiz, ¿verdad? Y ya la punta me queda más delgada. Sin embargo, en el rapidógrafo no podemos hacer eso. Entonces, el rapidógrafo viene en una serie en donde nosotros podemos tener rapidógrafos que van desde el 0.1 milímetros, como este,
hasta aquí, en la imagen que tenemos acá, llega hasta rapidógrafos de 1.2 milímetros. Sin embargo, hay rapidógrafos de hasta 2 milímetros. Entonces, ¿qué hace referencia a esto? Por ejemplo, tenemos un rapidógrafo de 0.1 milímetros. Agarran un milímetro, supónganse que tienen una punta de un diámetro de 1 milímetro, y esta la dividen en función a la sección que quieran. Entonces, por ejemplo, 0.1 milímetros significa que el diámetro de 1 milímetro ha sido dividido en 10 partes iguales, y una pequeña parte es la medida de diámetro del rapidógrafo. O sea, esa es la medida de la punta del rapidógrafo, 0.1 milímetros. Tenemos rapidógrafos de 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, hasta, como les mencioné, 2 milímetros. Pero en algún momento hay rapidógrafos que en su descripción no traen identificado el diámetro que poseen en su punta para el trazado de líneas. Entonces, si ustedes logran observar acá, en la barra superior, existe un código de colores para rapidógrafos. Entonces, cuando nosotros queremos identificar un diámetro específico para rapidógrafo, podemos encontrar que existe un color apegado que define el diámetro de ese rapidógrafo. Entonces, se hace importante que conozcamos los rapidógrafos y también conozcamos el código de colores que me va a facilitar en algún dado caso poder trazar líneas en función a un diámetro específico. Estos son las imágenes que ustedes ven acá, son rapidógrafos reutilizables. Ellos traen un pequeño tanque de tinta y nosotros podemos llenar ese cartucho y poder utilizar el rapidógrafo muchas veces. En las librerías comunes nosotros encontramos rapidógrafos desechables, ¿verdad? De diferentes medidas, claramente, solo que el rapidógrafo desechable trae una cantidad específica de tinta y cuando se acaba, pues ya no lo podemos seguir utilizando. Tenemos que descartarlo y comprar uno nuevo. Sin embargo, hay que tener en cuenta de que los instrumentos de dibujo pueden ser económicos como caros. Por ejemplo, un rapidógrafo desechable en una librería lo pueden encontrar en 5 quetzales, 5 o 10 quetzales, muy caro. Pero, por ejemplo, esta marca que se llama Staedtler, son rapidógrafos que cada unidad tiene un valor aproximado de 300 quetzales y un juego completo está entre los 2.000 a 3.000 quetzales. Pero estos son rapidógrafos utilizados para dibujantes profesionales. En este caso, ustedes con gusto pueden utilizar rapidógrafos desechables, ¿verdad? Pero la imagen acá, la clasificación es para que ustedes puedan conocer los diferentes tipos, ¿verdad? Otro de los elementos muy comúnmente utilizados, pero poco mencionados, son los borradores. Los borradores, como nosotros ya dijimos, son utilizados para eliminar trazos no deseados. Tenemos borradores para lápiz, como este que está aquí. Normalmente los borradores para lápiz son de goma blanca. Y tenemos borradores para tinta, ¿vean? Normalmente el borrador para tinta es este que ustedes ven acá y se designa de color azul. Por ejemplo, ustedes están dibujando y casualmente están utilizando el rapidógrafo y hacen una línea mala, es un dibujo a tinta, entonces podemos borrar esa línea a tinta con el borrador para tinta. Definitivamente tenemos que tener en cuenta de que el tipo de formato empleado también nos va a permitir poder borrar. No, ¿verdad? Otro elemento, por ejemplo, los borradores se han utilizado demasiado, que existen actualmente borradores hasta eléctricos, ¿verdad? Sin necesidad de utilizar mecánicamente nuestras manos, hay borradores que ya nos permiten realizar la gestión de una forma más sencilla y más práctica. Tenemos los escalímetros, como ya dijimos en su momento, un escalímetro nos va a permitir realizar objetos. Por ejemplo, si es muy grande, poder reducirlo en escala medida para que quepa en un formato según las dimensiones que nosotros tenemos. Acordémonos que dibujo técnico significa realizar los dibujos tal y como son en la realidad. Si me piden dibujar una casa, ¿cómo voy a hacer que la casa completa quepa en un formato oficio, en un formato 4, en un formato carta?
pues utilizo el escalímetro. Reduzo la cantidad en proporción escalar de la medida, de manera de que quede en mi formato. Aquí vemos dos tipos de escalímetros. Físicamente tenemos el escalímetro en forma de prisma, es muy común encontrar en las librerías, y está el de tipo abanico, como el que ustedes ven acá. El de tipo abanico, ustedes pueden observar, es más versátil. El tipo prisma solamente tiene 6 escalas grabadas en él, normalmente son escalas de reducción, pero el tipo abanico tiene escalas de ampliación y reducción. El escalímetro en algunas ocasiones es muy utilizado, pero hay otras ocasiones que dependiendo de la escala a utilizar nosotros podríamos calcular, ¿verdad? Podemos utilizar conversiones y no utilizar el escalímetro si no es necesario. Eso va a ir en función a las características de diseño que vayamos a estar utilizando. Como siguiente punto tenemos el compás. El compás, como ustedes ya lo saben, es un instrumento que se utiliza para trazar círculos y circunferencias. Él pues tiene una base y tiene sus patas, ¿verdad? Y en función a las patas tenemos dos puntas. Está la punta de aguja, que es en donde el compás se ancla al formato, y la punta de lápiz, que es con la que trazamos el círculo. También hay compases como este que ustedes pueden observar acá, que tienen un husillo en la parte central, o sea, un tornillo, y este tornillo le permite al compás ampliarse o reducirse en función a la dimensión del círculo que ustedes vayan a trazar, ¿verdad? Los compases, al igual que todos los instrumentos, pueden ser compases sencillos, como el que ustedes ven acá, y un poquito más profesionales, como el que ven acá. Para poder tener mucha precisión, acuérdense que uno de los aspectos en dibujo técnico es la precisión. Según mi recomendación, hago que compren compases con husillo, ¿verdad? El compás con husillo les va a permitir calcular la medida de ampliación para poder trabajar el dibujo sin que existan errores. En cambio, si ustedes utilizan un compás de este tipo, si ustedes se dan cuenta, no hay nada que fije el compás a la amplitud. Entonces puede que en algún momento estén trazando un círculo y el compás, si está un poquito flojo, se abra. Entonces el círculo no salga perfecto. O se cierre, el círculo no sale perfecto. Entonces, en preferencia, podríamos comprar un compás con husillo que nos va a permitir y tener la seguridad de que el círculo va a salir a su totalidad. De igual forma, podemos reemplazar las minas y hay accesorios de compás que, por ejemplo, traen extensiones, traen minas, traen afilaminas, como el que ustedes ven acá, por si en algún momento la mina se rompe, si ustedes la quiebran, pueden volverla a colocar y volverla a afilar. Como siguiente punto, tenemos las plantillas. Las plantillas, como ya lo habíamos mencionado, se utilizan para que de una forma más sencilla y precisa podamos realizar la definición de objetos o la definición de trazos. Las plantillas más comunes son, por ejemplo, esta que ustedes ven acá, que es la plantilla de círculos, ¿verdad? En ella ustedes van a encontrar círculos con diferentes medidas y esas medidas se plasman según el objeto que estamos trazando. Tenemos también la plantilla de elipses, cuando hacemos proyecciones caballeras, proyecciones isométricas, utilizamos muchos elipses, entonces el elipse tiene una metodología para trabajarse y si no tenemos tiempo, este tipo de plantilla nos va a ayudar mucho en la realización de esos círculos según el tipo de proyección. Aquí tenemos plantillas para borrador, estas se utilizan cuando queremos borrar líneas, pero queremos borrar líneas de manera específica, no queremos borrar un poquito más o borrar puntos, ¿verdad? Se utilizan las plantillas para borrador. Tenemos plantillas francesas, estas se utilizan mucho para poder realizar el trazo de líneas circulares, pero no precisas. Son líneas circulares que en algún momento tienen ángulos en variación, tienen una variante en diámetro. Estas en dibujo técnico, según nuestra especialidad, no es muy utilizada, pero es más utilizada, por ejemplo, en corte y confección, diseño de prendas.
ahí en algunas piezas que necesitan una versatilidad en diseño, es muy utilizada la plantilla francesa. También, una de las más importantes, tenemos las plantillas de rotulación o las plantillas de letras y números o plantillas alfanuméricas. Cuando nosotros hacemos un dibujo, siempre tenemos que identificar qué elemento plasmamos en él. Y uno de los puntos muy importantes es nuestra escritura, cómo nosotros dibujamos nuestras letras. Algunos tienen muy buena caligrafía y algunos otros no, ¿verdad? De igual forma, para dibujar letras existe un tema que se llama rotulación, que es muy importante, más adelante lo van a conocer. Entonces existen plantillas de letras normalizadas para que ustedes no pierdan tiempo en el diseño de las letras y puedan dibujar prácticamente las letras en función al dibujo que han realizado y lo puedan identificar sin errores. Uno de los aspectos importantes en dibujo dijimos que era la nitidez, la precisión y la exactitud. Y hay veces que realizamos dibujos muy precisos, muy bonitos, pero nuestra caligrafía es tan mala que definitivamente arruina el dibujo. Entonces, es muy importante tener plantillas de letras, ¿verdad? Para poder identificar los dibujos sin mayor inconveniente. Estas serían las plantillas. En cuanto a los instrumentos de dibujo, como ustedes pudieron notarlo, trabajamos con los básicos y hasta este momento espero hayan podido comprender cada uno de estos puntos, identificar muy bien estos elementos y si existen dudas o consultas, pues ya saben que me pueden comentar. Vamos a tener un tiempo especial para poder solventar cualquier inquietud en función a estos elementos y poder retroalimentar esa parte sin ningún problema. Ahora, vamos a continuar viendo los aspectos fundamentales del dibujo técnico, hablando sobre lo que son los formatos normalizados. Para poder iniciar, tenemos que tener en cuenta qué es un formato. Muchas veces nosotros hablamos de formatos, pero no sabemos específicamente definir qué es o a qué nos referimos cuando nosotros hablamos de formato. Y un formato no es nada más que la hoja de papel que ustedes utilizan para realizar el dibujo. Ese es un formato. Nosotros estamos acostumbrados a utilizar, por ejemplo, el formato carta y el formato oficio, formato doble carta, el formato doble oficio, ¿verdad? Sin embargo, nosotros cuando trabajamos formatos para dibujo técnico, trabajamos con las normas ISO. Y las normas ISO, que son una institución internacional, nos establece que para nosotros poder dibujar tenemos que hacer uso de los formatos ISO. Y eso hace referencia a una norma. Es la norma ISO 5457. La norma ISO 5457 da a conocer dos tipos de hojas o dos tipos de papeles. Acuérdense que el formato, ¿qué es el formato? Es el papel sobre el que ustedes plasman el dibujo técnico. Pero a pesar de decir que solo es el papel, este papel establece dimensiones. ¿Cuál es la diferencia entre un formato carta y un oficio? Por ejemplo, que el formato oficio es un poquito más alto que el formato carta. Y entonces, ¿cuál es el punto específico de esa diferencia? Su dimensión. Probablemente la altura de un formato carta es de unos 27 centímetros y la de un formato oficio es de unos 33 centímetros. Entonces ahí hay más o menos 6, 5 centímetros de diferencia. Entonces cuando hablamos de un formato, él establece la forma y las dimensiones del papel elegido para nosotros poder dibujar. Entonces, las normas ISO establecen dos. Tenemos la serie A y la serie B y C. La serie A son formatos utilizados para dibujo técnico. Entonces nosotros, ahora que vamos a estar trabajando dibujo técnico, tenemos que saber que vamos a plasmar nuestros dibujos sobre la serie A de las normas ISO. También está la serie B y la serie C,
que son formatos, por ejemplo, para enmarcación y también para sobres. Son otros tipos de formatos de papel para otras utilidades. Sin embargo, para dibujo es la serie A, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos del formato de la serie A, el formato de la serie A es una hoja de papel muy grande, demasiado grande. Esta hoja tiene una superficie de 1 metro cuadrado. Es muy grande la hoja. Tiene un ancho, ¿sí? Tiene un ancho esta hoja de 841 milímetros y un alto de 1189 milímetros. Este es el alto del formato A, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros queremos hacer dibujos, tenemos que utilizar esta serie. Obviamente no vamos a utilizar este tremendo formato. Es muy grande la hoja para poder dibujar en él. Entonces, hay derivaciones de la serie A. Hay formatos que se derivan de la serie A. Por ejemplo, si nosotros tenemos un formato A, este formato se le conoce como A0. Es el formato original. Tiene una superficie de 1 metro cuadrado, una altura de 1189 milímetros y un ancho de 841. Si el formato A0 lo divido en dos, tengo lo que se conoce como formato A1, que es más pequeño, ya solo sería la mitad. Ven acá, solo sería la mitad del formato A0. Si yo un formato A0 lo divido a la mitad, tengo un formato A1. Si el formato A1 lo divido a la mitad, tengo el muy conocido formato A2. Si el formato A2 se divide por la mitad, sale a relucir el formato A3. Entonces, si yo divido el formato A3, tengo el A4, y si divido el A4, tengo el A5. Esto se llama regla de semejanza, ¿verdad? Que si yo doblo un formato, puedo tener otro tipo de formato. Por ejemplo, del formato A0 sale el A1, el A2, el A3, el A4 y el A5. O sea, son diferentes tipos de formatos. ¿Cuántos exactamente? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tipos de formatos. ¿Y por qué se hizo eso? Las normas ISO establecieron el formato A0 y que de él se deriven todos los demás formatos porque antes se desperdiciaba mucho papel. Entonces, si yo tengo un formato A4, puedo tener cierta cantidad de formatos A5. O si tengo un formato A0, puedo sacar muchos A3. O sea, la semejanza de medidas me permite tener varios formatos en uno solo, sin desperdiciar papel. Por ejemplo, aquí están las dimensiones. Vean, este es un punto clave, ¿verdad? Este es el punto clave. Por ejemplo, el formato A0, el más grande, este que está aquí, miren, este formato es el más grande, dice que tiene una dimensión de 1189 por 841 milímetros. Esas son sus dimensiones. El formato A1 tiene una dimensión de 841 por 594 milímetros. Es esta, miren. El formato A2 tiene 594 por 420 milímetros. ¿Verdad? El A2, este que está acá. El formato A3 tiene una dimensión de 420 por 297 milímetros. Este es el formato A3. El formato A4, 297 por 210. El formato A5, 210 por 148. Y tenemos también el formato A6, 7, 8, 9 y 10. Si ustedes quieren esas medidas de formatos, ¿verdad? Ahora, perdón. ¿Cuál es el formato que nosotros utilizamos? Les voy a hacer la referencia. El formato oficial en INTECAP para dibujo técnico es el formato A4. Nosotros aquí en INTECAP trabajamos con el formato A4. Y ese es el que vamos a utilizar en cualquier momento en el que tengamos nosotros nuestros dibujos. Es muy probable que aquí en Guatemala ustedes no encuentren formatos A4. Vayan a las librerías y digan, quiero un formato A4 y les digan, solo tenemos carta y oficio. Pero, como nosotros trabajamos bajo las normas ISO, tenemos que comprar formatos oficio y recortarlos de manera que queden formatos A4. ¿Cómo voy a saber yo eso? Pues mido, ¿verdad?
Ya sé que un formato A4 tiene un alto de 297 y un ancho de 210 milímetros. Mido mi hoja, la trazo y la corto de manera que tengamos formatos A4, ¿verdad? Entonces es muy importante que esta medida la tengan en mente. ¿Cuál es la medida del formato más utilizado? El formato normado aquí en Intecap es el A4, ¿verdad? Entonces, esto es en función a los formatos. El formato no es nada más que la hoja y sus dimensiones en la que nosotros vamos a plasmar el dibujo. No usamos formatos oficio, no usamos formatos carta, utilizamos formatos derivados de la serie A de las normas ISO y todos ellos formatos A1, A2, A3, A4, A5, A6. El oficial en Intecap es el A4. Pero si ustedes, por ejemplo, tienen dibujos que son muy pequeños, muy grandes y no nos caben en el A4, ¿podemos pasarnos a la 3? Sí, podemos pasarnos a la 3. ¿Y si es muy grande, podemos pasarnos a la 2? Sí. Ustedes tienen todo el derecho porque estamos trabajando bajo las normas ISO Serie A. Bueno, como último punto, ya que estamos hablando de normas, aquí nosotros en Intecap tenemos la utilización de los formatos A, de la serie A, de las normas ISO para poder realizar dibujo técnico. Pero cuando hacemos dibujos no solo realizamos el dibujo y listo. El dibujo tiene que tener un margen y tiene que tener un cajetín. Y el margen y el cajetín es súper importante en el dibujo técnico. ¿Por qué? Porque el margen delimita el área donde van a dibujar. Y el cajetín establece las características de diseño del dibujo. ¿Quién lo hizo? ¿En qué fecha lo hizo? ¿Verdad? Si hay una actualización, qué tipo de dibujo es, qué representa el dibujo, qué escala tiene. Entonces, en el cajetín nosotros colocamos toda la información del dibujo, ¿verdad? Acompañada, obviamente, de una rotulación. Entonces, el cajetín no es nada más que un recuadro que nosotros colocamos en el formato para identificar, ¿verdad? Ya sabemos que identificamos fecha, nombre, firmas, qué tipo de dibujo, la escala. O sea, en él vamos a definir exactamente las características del formato. Entonces, aquí en Intecap, miren, este es el cajetín normalizado. Ustedes van a trabajar en Intecap un cajetín normalizado. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, este cajetín, supónganse que ustedes tienen el formato A4. El formato A4 lo vamos a trabajar así, horizontal. Supónganse que este es el formato A4. Y aquí en la parte derecha, aquí es donde va el cajetín, ¿ven? En la parte derecha. Y este cajetín es como se ve acá. Acuérdense que en dibujo técnico todas las medidas son en milímetros. Entonces, todas las dimensiones que ustedes ven aquí es en milímetros. Aquí dice 1 es 1 milímetro. 1 milímetro. 170 milímetros. 21 milímetros. Entonces, vean, si ustedes se dan cuenta, el cajetín tiene un alto de 21 milímetros. Se divide en 3 espacios. Cada uno de esos espacios es de 7 milímetros. Pero hacemos una recubierta interna, un cuadriculado de 1 milímetro. Y entonces ahí ponemos el rotulado. Por ejemplo, aquí tenemos alumno y ponemos el nombre y apellido del alumno, ¿verdad? De quien hace el dibujo. Instructor, y aquí ponemos el nombre y el apellido del instructor. Ponemos qué carrera somos, el nombre del módulo, la fecha y la clave. ¿Y qué número de formato? Por ejemplo, en este módulo de dibujo técnico vamos a hacer muchos formatos. Vamos a ir enumerando formato número 1, formato número 2, formato número 3. Pero quiero que tengan desde ya en cuenta que este es el cajetín normalizado. En su momento se les va a enseñar cómo realizarlo. No tengan pena. Y tenemos el margen. Nosotros utilizamos formatos A4. Ese es el formato normalizado, el A4. Entonces, el formato A4, si volvemos a ver, tiene una dimensión de 297 por 210 milímetros. Esas son las dimensiones del formato A4. Entonces, por ejemplo, aquí tiene un alto de 210, aquí tiene un largo de 297. Y entonces nosotros vamos a hacer un margen, ¿vean?
Aquí, por ejemplo, medimos 15 milímetros, de la parte inferior para arriba, 25 milímetros. Vean, estos 21 milímetros son del cajetín, aquí es donde va el cajetín, vean, toda esta parte roja que estoy dibujando es donde va el cajetín. Y aquí se establecen las medidas del margen, ¿verdad? Y en toda esta parte blanca es donde ustedes van a trazar sus dibujos técnicos. Entonces, es muy importante que conozcan, hagamos análisis de este documento. Podemos ver aquí el cajetín y el margen que en su momento lo van a estar utilizando, ¿verdad? Entonces, llegamos al fin de nuestra presentación. Como les mencioné, mi nombre es Michael Orozco y el punto específico de este tema es que ustedes pudieran conocer las bases del dibujo técnico, identificando los tipos de dibujos, conociendo los instrumentos, dando a conocer los formatos normalizados y qué tipo de formato, cajetín y margen son los que se utilizan en INTECAP para la realización de dibujos técnicos. Por cualquier cosa vamos a estar al pendiente y más adelante siempre van a seguir desarrollándose temas y vamos a tener tiempos especiales para poder resolver dudas y consultas en función a este tema tratado.